Introducción a la Gnosis. Como quiera que los estudios gnósticos han progresado extraordinariamente, ninguna persona caería hoy en el error de hacer surgir las corrientes gnósticas de alguna exclusiva latitud espiritual. Solía pensarse que el gnosticismo fue una deformación del cristianismo, es decir, que tuvo un origen cristiano y que fue una herejía cristiana. Los estudios más recientes han demostrado que la gnosis tuvo una difusión mucho más amplia y un origen demasiado remoto para justificar esta afiliación. Teodoto identifica a la gnosis como un conocimiento liberador. ¿Qué éramos? ¿Qué hemos venido a ser? ¿Dónde estábamos? ¿A dónde hemos sido arrojados? ¿A dónde vamos? ¿De qué nos liberamos? ¿Qué es el nacer y qué el renacer? Porque el hombre busca la unión con lo absoluto y con lo perfecto, pero reside en el exilio de un mundo imperfecto que lo aprisiona. La única vía de liberación está en el conocimiento de sí mismo y en el reconocimiento de esta dicotomía. La caída del hombre en degeneración es el fundamento de todas las religiones. Platón testimonia que tal era la doctrina de los órficos y que él mismo la profesaba. Filolao, el pitagórico del siglo V a.C., decía que los filósofos antiguos veían el material psíquico y la esencia encerrada entre el yo como una tumba, como castigo por algún error. La gnosis ha adoptado varios nombres de acuerdo con la época y lugar en que se ha desarrollado. La encontramos en las antiguas civilizaciones lemur, atlante, egipcia, tibetana, china, inca, maya o tolteca. Los precursores del movimiento gnóstico contemporáneo se dieron a finales del siglo XIX y a comienzos del XX. Se distinguieron personajes o maestros como Elena Petronila Blavatsky, Mario Rosso de Luna, Leadbeater, Krishnamurti, Rudolf Steiner, Sivananda, Propato Luxemil, Arnoldo Krumheller Huiracocha, Gurdjieff o Pedro Uspensky, entre otros. Ellos enseñaron públicamente las bases de la doctrina secreta, pero sin detenerse demasiado en el análisis de ciertos aspectos gnósticos que habrían de ser develados a partir del año 1950. Rudolf Steiner, uno de los más conspicuos representantes del gnosticismo en el siglo XX, declaró en 1912 que ellos, los iniciados de su época, solo habían comunicado una enseñanza elemental, sencilla e incipiente, advirtiendo que más tarde se entregaría a la humanidad una doctrina esotérica de orden superior, de tipo trascendental. Y Carl Gustav Jung dijo: tenemos hoy en la masa anónima un movimiento gnóstico que psicológicamente corresponde de manera exacta al de hace 1900 años. Entonces, al igual que hoy, peregrinos solitarios como el gran Apolonio tienden los hilos espirituales desde Europa hasta Asia y hasta la India lejana. Estos pioneros indicaron que la gnosis es un conjunto de ideas y sistemas científicos, filosóficos, artísticos y religiosos que tienden a reaparecer incesantemente en épocas de grandes crisis morales, políticas y sociales. Samael Aun Weor es un continuador de la obra emprendida a principios del siglo XX. A él le ha tocado aclarar, sintetizar y develar ciertos aspectos doctrinarios que aquellos esoteristas omitieron o que no llegaron a conocer.
por ejemplo los misterios del sexo, o de las técnicas adecuadas para la disolución del yo, o el trabajo desinteresado por la humanidad, así como el análisis de las leyes cósmicas naturales, temas que entonces solo fueron rozados superficialmente. La palabra gnosis se deriva de una raíz griega que quiere decir conocimiento. Las 4 columnas torales del movimiento gnóstico son ciencia, arte, filosofía y mística. Por tanto, la gnosis es ciencia. El método es la experiencia o el conocimiento que nos conduzca a la vivencia directa. El objetivo del estudio es el universo entero y todo cuanto en él existe. La técnica utilizada es la meditación y la creación de los vehículos internos para lograr la experimentación directa del objeto del estudio. Se estudian las cosas en sí mismas, más allá de su aspecto tridimensional. Porque el mundo tridimensional no lo es todo. Por encima de la región de Euclides tenemos las dimensiones superiores de la naturaleza y por debajo tenemos las infradimensiones debidamente ubicadas dentro del organismo planetario en que vivimos. Quien despierta conciencia tiene acceso a la ciencia pura, objetiva. La ciencia pura solo es posible para los hombres de conciencia despierta y poco tiene que ver con las teorías que existen en las diferentes escuelas y universidades. Cuando hablamos de ciencia objetiva del ser, nos referimos a la expresada en el calendario azteca o a la utilizada por las naves cósmicas de las humanidades de otros mundos, o a la ciencia pura de los alquimistas medievales. La sabiduría gnóstica conoce los sistemas de estudio tanto de Oriente como de Occidente y utiliza los procedimientos de los yogis indostaníes y los métodos de investigación occidental. Ambos sistemas se complementan y armonizan para darnos una cultura y una civilización altamente mística, técnica y científica, para crear así una ciencia con conciencia. Sin una previa información sobre antropología gnóstica, sería algo más que imposible el estudio de las diversas piezas arqueológicas de culturas primigenias, serpentinas y solares, como la tolteca, maya, egipcia, inca, entre otras. El estudio antropológico es psicoanalítico. Los códices mexicanos, papiros egipcios, ladrillos asirios, rollos del Mar Muerto o diversos pergaminos, así como los templos, monolitos, jeroglíficos, pirámides o sepulcros milenarios, ofrecen en su simbología un sentido gnóstico que escapa a la interpretación literal y que nunca ha tenido un valor explicativo intelectual. La gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia despierta. Es una filosofía perenne y universal. El método de la filosofía es la introspección que nos conduce al conocimiento de nuestra verdad inherente. Los grandes filósofos griegos no se llamaban a sí mismos sabios. Ellos optaron por denominarse filósofos, que quiere decir amantes de la sabiduría o buscadores de la verdad. Estos filósofos resumieron en una frase célebre el producto de sus conclusiones. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses.
Conseguir el conocimiento integral de uno mismo, del universo, de su destino material y espiritual, es el verdadero objetivo filosófico de los estudios gnósticos. La gnosis es arte. El método del arte es la búsqueda de la belleza en todas sus manifestaciones y nos conduce a la fuente del amor consciente. Los relatos gnósticos, escritos o alegorizados en cualquier forma artística, se orientan siempre hacia el ser. Este arte lo encontramos en todas las piezas arcaicas, así como en la música, la arquitectura, la escultura o literatura, siempre bajo el velo del simbolismo. Hay dos clases de arte. Primero, el arte subjetivo que a nada conduce y que expresa la situación caótica de la sociedad. Segundo, el arte regio de la naturaleza o arte trascendental, fundamentado en la ley del 7. Este tipo de arte contiene en sí mismo preciosas verdades cósmicas. Cuando nos deleitamos en el arte regio, la conciencia se expande, crece y percibe lo esencial, siendo un foco de luz en la comprensión de la creación, que por su intervención se aprecia bondadosa y divina. La gnosis es mística, trascendental. La autorrealización es el armonioso desarrollo de todas las posibilidades humanas. Por medio de la meditación y de la mística, se logra vivenciar la experiencia que lleve al devoto a la verdadera religiosidad. Pero para que se dé la experiencia mística directa y objetiva, hay que desarrollar la facultad del corazón tranquilo. A la alta iniciación no se llega con el intelecto, sino con el corazón. Es necesario distinguir entre las formas religiosas y los principios religiosos. Los principios son fórmulas cósmicas vivientes y las formas religiosas solo son los sistemas o los modos de enseñar esos principios. Estudiamos la religiosidad desde sus principios. La gnosis va al fondo religioso porque busca el religare o volver a ligar al alma con el real ser interior, con lo divinal que habita en el fondo de nosotros mismos. Esto implica superesfuerzos porque debe uno eliminar el yo de la psicología, única manera del religare. La religiosidad debe ser completamente científica, filosófica y bondadosamente artística. Los principios básicos de la sabiduría universal son siempre idénticos. Tanto el Buda como Hermes, Trismegistro, Quetzalcóatl o Jesús de Nazaret entregaron un mensaje que contiene idénticos principios. La gnosis contemporánea, develada por el venerable maestro Samael Aun Weor, ofrece el mismo cuerpo de doctrina, solo que ahora está siendo entregado en forma revolucionaria y de acuerdo con el ritmo vibratorio de la nueva era de Acuario. Buscamos a la seidad, a lo divinal dentro de nosotros. Sabemos que si no descubrimos a eso que llamamos Dios en nosotros mismos, no lo descubriremos en ninguna parte. Por eso decía Jesús de Nazaret: no os engañéis por los que dicen que aquí o allá está el reino, porque el reino de mi Padre nada tiene que ver con las cosas materiales. Este reino ya está entre vosotros,
porque donde el Espíritu de Dios enseña y dirige al alma del hombre, allí está el reino del cielo. Y este reino de Dios es rectitud, paz y gozo en el Espíritu Santo. La gnosis como psicología penetra y escudriña los entresijos del alma, aportando para esto métodos y sistemas efectivos en la autoexploración personal para alcanzar una superación integral. Ser erudito no significa ser sabio. Resulta irónico conocer muchas cosas o ser un gran intelectual y no conocer nada sobre sí mismo. La identificación y la fascinación en que constantemente vivimos impiden que la conciencia despierte y nos llevan al olvido de lo más importante, nuestro propio ser. La psicología gnóstica constituye una actitud existencial con características propias, enraizada en la más antigua y elevada aspiración esotérica de todos los pueblos. Una actitud frente a la vida, que por causa del yo suele ser equivocada. La psicología introspectiva aspira a restituir dentro de cada uno de nosotros la capacidad de aprender a vivir consciente e inteligentemente. Físicamente se parecen, pero psicológicamente el animal intelectual y el verdadero hombre son antitéticos. El objetivo fundamental gnóstico en todos los tiempos es de formar hombres. Este postulado reside en el hecho de que en las actuales condiciones el ser humano, en su condición más primitiva, está lleno de infinitas contradicciones psicológicas. Que tenemos un cuerpo de carne y hueso, cualquiera lo acepta, pero muy pocos comprenden ni aceptan que tenemos además una particular psicología susceptible de modificación. La psicología gnóstica invita a comprender que hay un mundo en nosotros más allá del físico y que con un firme propósito podremos alcanzar. En general se cree que solo estamos en relación con el mundo exterior, pero estamos también en relación con un mundo interior o espacio psicológico invisible para los sentidos físicos, pero muy visible para eso que los orientales llaman el tercer ojo o clarividencia. Este mundo interior es mucho más extenso y contiene muchas más cosas interesantes que el entorno físico hacia el cual siempre estamos asomados, utilizando para ello las ventanas de los 5 sentidos. Los pensamientos, así como las emociones, anhelos, esperanzas, miedos, celos o frustraciones, son interiores, son psicológicos, no visibles para los sentidos físicos, pero de un gran realismo. Vivimos, por tanto, en un mundo que desconocemos. Cada cual está condicionado por sus propios intereses subjetivos y egoístas, sufriendo mecánicamente sin saber por qué ni para qué. Es imprescindible comenzar con la autoobservación psicológica para percatarnos de nuestra realidad. El desarrollo del sentido de la autoobservación conducirá gradualmente hacia el conocimiento propio y gracias a ella los restantes sentidos internos se irán desarrollando también. Autodescubriendo lo que internamente somos y eliminando eso que está dentro de nosotros mismos y que nos amarga la vida, resolveremos el enigma de nuestra propia existencia y desarrollaremos todas nuestras posibilidades latentes.
Para ello no debemos confundir al intelecto con la conciencia, pues son tan diferentes como la luz de los focos del automóvil en relación con la carretera por donde vamos. El conocimiento íntimo está relacionado con el maestro interno, con el ser. La auténtica sabiduría pertenece al ser. El conocimiento del ser es un movimiento suprarracional que depende de él y que nada tiene que ver con el intelectualismo. Solo la conciencia puede conocer eso que es lo real, eso que es la verdad. Solo la conciencia puede penetrar en el fondo de la psicología y en el legítimo realismo del ser. En toda auténtica transformación existe muerte y nacimiento. Cada uno de nosotros lleva en su interior una creación equivocada. Es indispensable destruir lo falso para que surja en nosotros una nueva creación. Si el grano no muere, la planta no nace. Cuando la muerte del yo es absoluta, eso que nace también es absoluto. Necesitamos crear al hombre dentro de nosotros. El verdadero hombre no es el producto de la mecánica evolutiva. El hombre real nace cuando hemos aniquilado, en base a trabajos conscientes y rectos esfuerzos, todos los factores psicológicos que nos caracterizan como animales intelectuales. La conciencia egoica embotellada entre el ego se procesa dolorosamente en virtud de su propio condicionamiento. Esto significa que las diversas formas del autoconocimiento se desvirtúan al pasar por el aparato psíquico. En cambio, la revelación gnóstica es una ayuda imprescindible. Es siempre inmediata, directa e intuitiva, excluyendo las operaciones intelectuales subjetivas. Vivir o teorizar son dos cosas diferentes. La vida se desenvuelve de instante en instante y cuando la capturamos para analizarla, la matamos. Hay que distinguir entre el concepto y la realidad. Una cosa es el concepto intelectual subjetivo y otra la realidad de la vida, libre en su movimiento. Todas las leyes de la naturaleza están dentro de nosotros mismos y si en nuestro interior no las descubrimos, no las encontraremos en ninguna parte, porque el hombre está contenido dentro del universo y el universo está contenido dentro del hombre. Lo real es aquello que uno experimenta dentro de sí mismo. Solo la conciencia puede experimentar la realidad. El lenguaje de la conciencia es simbólico e intuitivo. Buscamos autoconocernos. Cuando uno llega a la autognosis, se conoce a sí mismo, conoce a su real ser interior. Y este proceso de autoconocerse y conocer al propio ser íntimo es precisamente la autognosis. Dice el Evangelio apócrifo de la verdad: el que se llega a conocer de este modo sabe de dónde ha venido y a dónde va, sabe como el ebrio que ha salido de la embriaguez, que se ha vuelto hacia sí, que ha recuperado lo propio de él. Los objetivos gnósticos los expone así el venerable maestro Samael Aun Weor. Nosotros no queremos idólatras, ni nos interesan los secuaces. Nosotros solo somos postes de indicación. Nuestra labor no es proselitista.
indicamos con pensamiento lógico y concepto exacto el camino a seguir para que cada cual llegue a su maestro interno, al real ser interior que mora en silencio dentro de cada uno. Les informamos que la sabiduría pertenece al ser y que las virtudes y dones no es cuestión de poses ni de fingidas mansedumbres, sino de realidades terribles que nos convierten en poderosos robles contra los cuales se estrellan los vendavales del pensamiento, las amenazas de los tenebrosos y la contumelia de los malvados. Porque esta sabiduría es para los rebeldes de todas las escuelas, para los que no contemporizan con amos, para los inconformes de todas las creencias, para los que aún tienen algo de hombría y les queda en su corazón una chispa de amor. No nos interesan los dineros de nadie, ni nos entusiasman las cuotas, ni las aulas de ladrillo, cemento o barro, porque somos asistentes a la catedral del alma y sabemos que la sabiduría es del alma. No andamos en busca de seguidores, solo queremos que cada cual se siga a sí mismo, a su propio maestro interno, a su real ser, porque este es el único que puede salvarnos y redimirnos. Ahora queremos empuñar la espada de la voluntad para romper todas las cadenas del mundo y del tiempo y lanzarnos en forma terrible a una batalla para la liberación, porque sabemos que la salvación está dentro del hombre.